Estuvimos viendo el tema de la justicia, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. La idea de hoy era tener una actividad tipo taller, así que es bueno que somos pocos para que todos puedan hablar y llevarlo a esferas un poquito más prácticas. Básicamente recordamos que caminar, andar en justicia, buscarla, perseguirla y aplicarla es un mandamiento de Dios. Y dijimos que cuando hablamos de la justicia nos referimos a las cosas que hay que hacerlas o llevarlas a la práctica tal como deben ser, ¿sí? Es decir, el deber ser de las cosas, pero que también la justicia tiene que ver con la restauración, es decir, la justicia de Dios y la que nosotros debemos implementar siempre tiene el principio restaurativo, es decir, tratar de volver a la versión original de las cosas. Y hay un versículo que nos permite entender esto claramente, que está en Efesios 4:28, donde Pablo habla y pone una situación práctica concreta, que es, por ejemplo, la de un hombre que es ¿un qué? Un ladrón. ¿Y qué le dice entonces Pablo al ladrón? ¿Qué le dice? El que hurtaba, no hurte más, ¿sí? No robe, pero no alcanza con que el ladrón deje de robar. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que trabajar, ¿no? Tiene que trabajar con sus manos. ¿De qué tiene que trabajar? ¿De qué tiene que trabajar? De lo que es bueno. Pueden observar la progresión, ¿sí? Que no alcanza con no robar más. Tiene que trabajar y no alcanza con trabajar. Tiene que hacer lo que es bueno. Y una vez que hace lo que es bueno, ¿qué tiene que hacer? Compartir con el que necesita. Eso es justicia restaurativa o restauradora. ¿Observan? Entonces no alcanza con la sentencia, no alcanza con la pasividad de decir, bueno, no hago más lo malo. Es más que eso, es avanzar hacia el deber ser. El deber ser en el contexto de las cuestiones materiales es no solo procurar con mi trabajo lo que yo necesito, sino también suplir las necesidades de la viuda, del huérfano y del necesitado. ¿Sí? Eso es el deber ser, eso es justicia. Como vimos también, fuimos liberados del pecado para que hacer la justicia de Dios no sea un imposible, sino que sea posible. Es decir, para nosotros es posible vivir en justicia, en el deber ser de las cosas. Y no solo que es posible, sino que es la actividad que nos tiene que caracterizar y que tiene que ser nuestra identidad. Che, ¿vos a qué te dedicas? A ser un siervo de la justicia. Esa debería ser la respuesta que deberíamos dar. Después nos respondimos a la pregunta si podemos juzgar y hemos dicho que no solo que sí podemos juzgar, sino que también es algo que estamos haciendo todo el tiempo, emitiendo diferentes tipos de opiniones o de criterios, tomando decisiones. Son formas de juzgar las cosas o las personas, y que en algunos casos debemos hacerlo aunque no querramos. No podemos mirar para otro lado, no podemos hacer como hace un juez del sistema judicial, que si un caso le queda grande, se declara incompetente y que se arregle otro, o pide licencia, no sé. En nuestro caso siempre debemos estar dispuestos porque es a lo que nos dedicamos. ¿A qué? A servir a la justicia y a administrar una justicia que no es nuestra, sino que es de Dios. Por lo tanto, no la creamos ni la manipulamos, sino que simplemente la usamos. Y que en este esquema, ¿por qué decimos que todo el tiempo estamos juzgando? Porque todo el tiempo nos encontramos ante situaciones, ante personas y aún ante objetos materiales, cosas, de la cual nosotros vamos a recabar una información y de ahí vamos a sacar una conclusión, una opinión, un concepto, una calificación, un veredicto. Y eso es el proceso de establecer un juicio sobre algo o alguien, y después vamos a actuar en base a eso. Dentro de las
de los ámbitos donde podemos o debemos juzgar, observen, y hablamos, por ejemplo, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, sáquele el cuero, échelo de la iglesia, dale con un caño. Justicia, justicia, o sea, restauración, con espíritu de mansedumbre y ¿qué? Considerándote a ti mismo. Ahí hay otro juicio. ¿Sobre quién? Sobre uno mismo, para después poder ser un siervo digno de la justicia. Entonces, habíamos visto cómo una de las obligaciones de servir a la justicia y de establecer justos juicios es cuando la santidad del pueblo de Dios está en riesgo por algún desliz, alguna situación particular de alguien. Desglosamos un poquito las palabras de Jesús, donde todo el mundo se acuerda que en Mateo 7:1 Él dijo no juzguéis, pero dijimos que ahí no es un punto final, sino que es una coma en el relato, y después Jesús amplía los conceptos y da una enseñanza total que se complementa con Juan 7:24, donde claramente dice juzgad con justo juicio, o sea, o se contradice o hay una verdad completa que hay que analizar, ¿sí? Entonces, en resumen de esos dos pasajes, vimos que a la hora de juzgar hay una, ¿qué cosa? Una misma vara, una misma regla, una misma plomada, ¿no? Para todos, para todos. Que, como vimos en el versículo anterior, si yo voy a emitir una opinión, voy a establecer un juicio sobre algo o alguien, eso automáticamente también me expone a mí y me pongo a ¿qué? A ser sometido al mismo juicio, a la misma evaluación de mis decisiones o de mis comportamientos, ¿sí? Y en todo esto vimos que hay que llevar el debido proceso. De todo eso habla el Señor en esos dos capítulos, ¿sí? Muy bien. Entonces avanzamos una más y otra más, que esa quedó mal ahí. En cuanto a cómo organizamos las dinámicas de juicio, quién sería la autoridad, cómo se desarrolla esto, vimos dos esquemas, ¿recuerdan? ¿Sí? Un formato como la rueda de un carro y otra con la metáfora de un árbol que tiene un tronco principal, pero también tiene muchas ramas y ramitas que van por líneas diferentes, pero que a veces también se pueden tocar un poquito. Y dijimos que la idea de la rueda del carro es porque en muchas circunstancias es entre Dios y yo. Entonces cada uno de nosotros sería como el rayo de la rueda y Dios está en el centro, ¿sí? No interviene más nadie en esa escena donde hace falta que se haga justicia, que se determine algo, que se defina algo. Y vemos que el Señor Jesús fue alguien quien usó esta forma de manejarse en situaciones donde había que tomar decisiones, y aun cuando parecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, cuando la situación sea compleja, difícil o no sepamos cómo actuar con sabiduría, encomendemos la causa al Señor y dejemos que Él resuelva, o esperemos a que Él nos dé la claridad que necesitamos. Luego dijimos que en la interacción que podemos tener aquí bajo el sol con diferentes tipos de personas y contextos, está este esquema, ¿no? Donde nosotros podemos estar en alguna de estas líneas, o una situación se puede presentar en alguna de estas ramas, y hablamos de las ramas más gruesas, los de abajo, es decir, los que están o con más experiencia o más conocimiento o más espalda o mayor capacidad para ayudarte a resolver, a cargar una situación. Puede ser tu padre, puede ser el pastor, puede ser tu consejero, puede ser ahí en el ámbito laboral,
alguien, tu jefe o alguien con más experiencia, en fin, en cada ámbito puede cambiar, pero hay que hacer uso y buen uso de los que están allí para servirte, ¿sí? Con Antonio, algo que él siempre dice, y es un peso, ¿no? Cuando vos tenés personas que te vienen a informar la decisión que tomaron, y guau que te vienen a pedir consejo, pero en realidad ya la decisión está tomada y te vienen a contar para que uno se pare acá adelante y repita lo que la persona nos dijo, ¿no? Y está bien, puede ser parte de nuestra función, pero a veces te queda un gusto, viste, insulso de la boca, de decir, pucha, ¿por qué no contó antes para orar? ¿Por qué no dio la oportunidad que uno le dé un consejo, una opinión, ¿no? Por ahí no es un área estrictamente de nuestra incumbencia, pero podemos decir algo y te queda ese gusto, viste, medio amargo. Ni te cuento después cuando queman las papas, ¿no? Porque cuando queman las papas, entonces ahí hay, viste, como una obligación de que nosotros participemos, intervengamos. Y no hay problema, lo hacemos, porque es la obligación, pero a veces decir, pucha, podríamos haber anticipado esto un poco, ¿no es cierto? Queda ese gusto así, no tan bueno en la boca. Entonces, un equilibrio, porque no en todo nosotros tenemos que saber y no en todo nosotros tenemos que opinar, pero en algunas cosas a veces puede ser bueno pedir consejo antes y no solamente informar o solamente activar el teléfono rojo cuando ya se incendió el rancho, ¿viste? Entonces a ver si podemos antes estar, sería bueno. Esto implica también no cargarse o no cortarse solo en situaciones. Y también hablamos de identificar el fuero o la jurisdicción, ¿viste? Así como en la vida civil, aquí está ordenado, vos tenés que hacer un trámite, vas a una oficina, no vas a la otra, hay jefes para una cosa y para otra. Entonces, en todo orden de la vida nosotros tenemos que saber, bueno, a ver acá, a quién me remito, a quién le tengo que rendir cuenta, a quién le puedo pedir consejo, quién no se tiene que meter porque no le incumbe, ¿sí? Y poder establecer eso nos permite tener vidas un poco más sanas, ¿viste? Más ordenadas. Quién puede participar, quién debe participar y quién no. Siempre recordemos quién sustenta a quién. Y en la metáfora del árbol, ¿quién sustenta a quién? El tronco a las ramas, ¿sí? Y es lo que dice ahí Romanos 11, haciendo la metáfora, habla de Jesús, ahí no habla del tronco, sino como la raíz, y dice, no te olvides que la raíz te sustenta a vos y no vos a la raíz, ¿sí? Porque a veces en la vida se nos da la chiripiolca y pensamos que los dioses somos nosotros y que el Dios vivo y verdadero es nuestro asistente que tiene que salir a bendecirnos al lugar en donde a nosotros se nos canta las ganas ir, ¿sí? Entonces, chicos, hay mucha distracción acá con tema mate, veamos qué hacemos, por favor. Entonces, veamos, tengamos presente eso, quién sustenta a quién, ¿sí? Y que somos efectivamente administradores o siervos del Señor y no dueños o autores de la legislación. Brevemente los títulos de las cosas que debemos evitar porque están prohibidas en la palabra de Dios a la hora de tomar alguna medida, alguna decisión, algún juicio. La manipulación y el soborno, que dijimos que no es solamente económica, se manipula y se soborna con los afectos, con la posición, con el tráfico de influencias, como se dice ahora, y eso que pasa en el mundo, bueno, es normal, ¿sí? Pero aún en el mundo eso se ve como malo. Entonces, para nosotros, en nuestras familias, en nuestras ni que hablar en la congregación, debe ser algo totalmente aborrecible. Todo tipo de abusividad que uno pueda aplicar porque soy
estoy en una situación de más poder o de ventaja contra otro que está en vulnerabilidad, en debilidad de cualquier tipo, eso no me da derecho a ser abusivo con esa persona. Y la severidad excesiva de la pena. Debe haber a veces una pena, una disciplina, pero la severidad excesiva está prohibida por la palabra de Dios. Contrariamente a eso, la palabra de Dios nos habla de aplicar siempre, ¿qué cosa? La misericordia, ¿cuándo? Después del juicio. O sea, misericordia no significa que se tiene por inocente al culpable, o que se hace la vista gorda al pecado, o que no se corrige el error. Se hace, pero se tiene misericordia, solidaridad, es decir, un gesto restaurativo, aunque yo no esté obligado a hacerlo, pero eso es misericordia. Seguir el debido proceso hacia la verdad y la seguridad jurídica. ¿Recuerdan qué pasaje usamos cuando hablamos de la seguridad jurídica? El de la mujer sorprendida en adulterio, de Juan capítulo 8, ¿recuerdan? Que todos ahí también, gracias, aún aquellos que nunca han leído la Biblia, pero hay dos versículos que todo el mundo conoce. El de no juzguéis y el otro es del que esté, ¿cómo dice? Claro, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y con eso, bíblicamente, entre comillas, todo el mundo se excusa, dice, no me podés decir nada, no me podés criticar, no me podés culpar de nada, porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿sí? Y explicamos que eso es una pésima interpretación del pasaje. El pecado allí, ¿cuál era? No había un proceso judicial adecuado, no estaban los testigos, estaba la mujer sola y no estaba el hombre adúltero, no era el lugar, y todo el mundo había visto, ahí a los gritos, pero todos vieron y al final nadie vio, ¿sí? Entonces por eso Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿sí? ¿Por qué Jesús no la condenó? ¿Porque era muy bueno Jesús? Porque Jesús es fiel a su propia palabra, es fiel al debido proceso que Él, como Dios mismo, estableció en el Antiguo Testamento, ¿no? Y si el Antiguo Testamento dice que antes de condenar a la adúltera tienen que estar los dos y tiene que tener 2 o 3 testigos, no va a ser Él el primero en romper eso. ¿Te das cuenta? Entonces la seguridad jurídica hace que hasta Dios mismo se alinee, se ajuste a su propia palabra, ¿sí? Eso es lo que nos da seguridad, es lo que lo hace a Dios fiel y verdadero, y es seguro para nosotros. La mujer pecó, no sabemos en qué pecado, ¿sí? No sabemos, tal vez efectivamente ella había sido sorprendida en adulterio. Supongamos que esa hubiera sido la escena, que sería el peor escenario, ¿no? Que la mujer realmente era una adúltera. Aún así, ni Jesús mismo podía aplicar una condena de ningún tipo, porque no estaba el proceso hecho, no era ni el lugar ni la forma, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hablando de los testigos, observen esto, qué interesante, cómo el sistema tiene que economizarse. ¿Te imaginás que tu hijo hace una macana en tu casa y se levanta un proceso judicial en la Suprema Corte de Justicia porque tu hijo no lavó los platos? Sería una locura. ¿Por qué? El sistema colapsaría, ¿no? Habría millones y millones de causas, ¿verdad? Si ya colapsa, ¿no? Y vos decís, no, pará, es una locura. Claro, es una locura porque el sistema tiene unas instancias, ¿no? Y las cosas menores se resuelven en instancias menores y las mayores en mayores, ¿no? Entonces, esto implica que no todo error, delito, falla implique un proceso judicial tremendo, ¿no?
Y entonces, ¿por qué yo a veces reacciono con una pavada de mi hija como si hubiera asesinado a alguien? ¿Eh? Pucha, es una pavada lo que hizo. ¿Por qué yo reaccioné así? Entonces, el debido proceso implica también la prudencia y economizar. ¿Por qué armé toda una cosa y ni siquiera estoy seguro si eso fue así o no? ¿Entendés? O sea, hay cosas que ni siquiera ameritan que se empiece un proceso. Y es lo que dice ahí, ¿ves? No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. ¿Te das cuenta que hay cosas que no ameritan hacer toda una historia? Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por ahí amerita una amonestación, un llamado de atención, un fijate, y ya está, termina, y no armar todo un circuito, ¿sí? Vamos a volver a eso en un ratito, porque ahora viene por ahí la parte un poco más práctica, donde vamos a pavear, ¿sí? Vamos a pavear un rato. Es decir, vamos a usar estos 5 conceptos para ver cómo podemos usar en forma práctica el sistema, ¿sí? O sea, ya vimos que somos siervos de la justicia, queremos ir a hacer justicia en todas las cosas porque Dios nos llama a eso. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar. La P es lo primero que tenemos que pensar antes de arrancar con todo el proceso, ¿sí? Y sobre todo antes de bajar el martillo del veredicto, ¿sí? La P, lo primero que tenemos que pensar es en el propósito. Es decir, ¿para qué voy a arrancar con todo lo que se viene? ¿Sí? ¿Para qué voy a iniciar una causa? ¿Vieron cómo es una causa? ¿Sí? ¿Para qué? Puse un ejemplo tonto hoy, ¿no? Mi hija hace una pavada. La denuncio en la comisaría, hago una exposición policial porque mi hija no hizo la cama. No, porque me pregunto, ¿para qué voy a hacer eso? Claro, ¿y para qué? ¿Qué espero lograr? ¿Sí? Entonces, eso es una pavada lo que dije. Pero piensen ustedes en cosas en las cuales uno acciona o reacciona. Si nos preguntamos ¿para qué lo voy a hacer? Es muy probable que la mayoría de las veces, ¿qué suceda? No tenga respuesta. ¿A qué te referís con no tenga respuesta? No tenga una respuesta segura, tenga un propósito incierto o no tenga un buen propósito. ¿Es posible que yo inicie algo y no tenga un buen propósito en lo que quiero? Sí, sí, sí. ¿Vos dijiste para qué? ¿Qué va a pasar? Se aborta el proceso porque no le encuentro un para qué. El propósito no es bueno. Bueno, no tiene un final restaurativo, no encuentro un para qué bíblico. No tiene gollete porque es una nimiedad, una pavada, ¿no? O sea, bueno, si encuentro un propósito bueno, puedo pasar a la letra A, ¿sí? Pero lo tengo que tener en claro eso, si no, ya no arranca. ¿Te das cuenta? Imagínate el ejemplo tonto que puse recién. Voy a la policía y digo, vengo a hacer una denuncia porque mi hija no hizo la cama cuando le dijo. ¿Qué me dice el policía? ¿Entendés? Se te ríe la cara, ¿no? Y vuelvo al ejemplo, ¿por qué yo a veces reacciono como si mi hija hubiera incendiado la casa cuando solamente, no sé, derramó el vaso? ¿No? Pero antes de tener un propósito hay presuposiciones que hacemos en la mente y hay que evaluar si esas presuposiciones son correctas. Bien, hay presupuestos, hay prejuicios,
Muy bien. Ahora vamos a hablar de eso porque la idea de este esquema es desarticular esos prejuicios. Imagínate que un juez, que vos te acusan de algo, y el juez ya viene, se levantó de la siesta diciendo, no, este tipo seguro culpable. Vas hasta las manos. ¿Te gustaría que pase eso? No, ¿no es cierto? Entonces, si es el otro, sí. Entonces, obviamente hay que desarmar los prejuicios porque eso no sería aplicar la justicia ni el debido proceso. Desarmamos los prejuicios empezando a responder, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a accionar? ¿Para qué me voy a sentar a hablar con fulano? ¿Para qué voy a reaccionar de esta manera? ¿Para qué le voy a poner una penitencia a aquel? ¿Para qué voy a contestarle al otro? O sea, alguien te dice algo, una gansada, no sé, una chicana, un chisme, un no sé qué. ¿Para qué le voy a contestar? Vieron que el proverbio dice, la blanda respuesta quieta la ira. Si alguien te dice algo en caliente, ¿para qué le contesto? ¿Para qué? ¿Sí? Es el momento. Entonces, ahí está. El objetivo tendría que ser siempre que todos ganemos. ¿Sí? Ganar, ganar. Buscar el bien del otro. A veces, por lo menos a mí me pasa, generalmente me hago esta pregunta después de que pasó todo. Tendría que ser antes de que empiece todo, pero generalmente vengo lento y me la hago después. Y obviamente ya tarde, ¿no? Entonces me di cuenta que lo hice para desahogarme, para descargar mi frustración. El otro día tenía que grabar algo que me habían pedido para un curso bíblico y tengo que grabar audios de 15 minutos. Esos 15 minutos me recansa, ¿viste? Porque tenés que leer, pronunciar, no equivocarte. Si te equivocás tenés que empezar de vuelta porque no sé cómo editarlo, entonces tiene que salir bien de una. Me fui al fondo. Estaba Sofía y Emma, ¿viste? Silencio allá en el fondo. Bueno, cierro la puerta. Y estaba ahí yo grabando. Llegué al minuto 14:58, me faltaba una frase y yo la veía que Sofía iba y venía con la bici, ¿viste? Iba y venía y frenaba antes. 14:59, ¡pum! Al vidrio, no frenó, ¿viste? Me salieron todos los demonios de adentro, ¿viste? No. Abro la puerta y le digo, vos hiciste esto para perjudicarme. No sabés el problema que encima yo tenía que grabar eso, que me llevaba 15 minutos, yo tenía 16 minutos en la vida, después me tenía que hacer otra cosa. Pero no sé todo lo que le dije a la pobre flaca. Más o menos, si hubiera podido ahí directo la Corte Interamericana de la Haya. Sí, no, todo el mundo. Bueno, No sabe. Y después digo, ¿para qué le digo eso a la criatura? ¿Para qué? Después a la noche me dice, no, le digo, pasa tenía miedo que te rompa el vidrio, que te lastime. Dice, sí, me dolió el golpe, pero más me dolieron tus palabras, me dijo. Me la dio acá, ¿viste? Sangraba así mi hígado. Bueno, ¿está? ¿Para qué? Ninguno busca su propio bien, sino el del otro, servidos por amor los unos a los otros. Siguiente, por favor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de... ¿Alguien sabe cómo termina este versículo? ¿O cómo sigue? No destruyas la obra de Dios por causa de... ¿Qué puede decir? La ira. No destruyas la obra de Dios por causa de la idolatría.
no destruyas la causa de Dios por el orgullo. ¿Sabe qué dice? No destruyas la causa de Dios por la comida. Porque estos tipos estaban sacando los ojos por la comida y estaban destruyendo la obra de Dios por la comida. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado con esto. Muy bien. Segundo. Ámbito, contexto, área específica. ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que tener en cuenta antes o durante un proceso de juicio? Obviamente antes del veredicto. Además de tener un para qué, un propósito bueno de ganar, de que la restauración. ¿Qué es el contexto? Área, área, contexto podrían ser personas involucradas. Porque venimos viendo que supongamos que encontramos propósito bíblico, avanzamos a ámbito, estamos arrancando el proceso, entonces ese proceso tiene que estar delimitado en un área, en un contexto. Delimitado en un contexto, vos hablaste de personas, vos dijiste una situación específica. Podría ser, por ejemplo, si sucede algo en el colegio de Alonso, un conflicto, autoridades del colegio, pero obviamente siempre de una manera que se haya cumplido el primero. Claro, se presenta una situación en el colegio que se ve ahí con los directores, con la gente del colegio, la maestra. O si es en el trabajo. En el trabajo, si en la casa, si hay una cuestión doméstica, vamos a decir. Claro. Pero siempre nosotros comportándonos como cristianos. Claro. Yo creo que por ahí en la situación. Hay veces que uno sabe para qué, pero a lo mejor no es ese momento o el lugar. Por ejemplo, si tenés que decirle algo, por ejemplo, una discusión de una pareja, ¿no? En matrimonio. A lo mejor vos tenés algo, sabemos para qué tenés que hacerlo, está bien lo que vas a hacer, pero por ahí hay gente o hay una situación o hay un momento donde no es el momento. Claro. Entonces, ¿cuál sería el contexto para debatir un tema de pareja? En la casa, a solas. Muy bien. Puede ser también tener toda la información del ámbito donde sucede ese proceso de veredicto. Toda la información, por ejemplo, si vas a un veredicto, ese veredicto tiene que ser, por así decirlo, limpio, tiene que ser pulido. Entonces, vos tenés, para dar un veredicto pulido, limpio, tenés que saber toda la información anterior y analizar correctamente como dijiste el propósito ordenar para crear el ámbito correcto y para saber si este ámbito donde sucede. Yo veo como el ámbito en dos partes: el ámbito donde sucedió algo, donde vos sacás un veredicto, y el ámbito donde vos vas a trabajar ese juicio. No te entiendo. Son dos cosas. Estamos de acuerdo estamos de acuerdo que hay un ámbito donde suceden las cosas y uno se tiene que limitar a manejarlo en ese ámbito. ¿Sí? Hasta ahí creo que acordamos. Quiero decir es que, por ejemplo, si una persona sedienta está en el desierto y toma agua, que le quita o le roba el agua a otra persona. Entonces yo, juez, tengo que ver cómo lo voy a juzgar porque en el contexto que estaba esa persona. No, por ejemplo, lo mismo que Alonso, para Alonso tuvo algo en la escuela. Vos no vas a ir a la escuela y decirle, aprender los hijos lo que pasó. Vas a Está bien. evaluar la escuela, cómo se trabaja ahí, vos vas a, en otro ámbito, en tu casa. Bueno, ahí se juntan dos ámbitos, el ámbito de la familia, pero algo que pasó en la escuela. Ahí probablemente la que tenga que tomar alguna decisión, algún juicio de valor, sea en este caso la madre. Entonces la madre
no puede analizar la situación conforme a los códigos de la casa. Tiene que conocer el ámbito escolar donde pasó, ¿entendés? Porque por ahí, no sé, ponerle una pavada, pero ella tiene los códigos de respeto o el uso del celular a la casa es distinto que en la escuela. El otro día pasó con una de mis hijas, tiene una maestra que es una señora mayor y no sé qué dijo la maestra y Sofe le dijo, obvio, ¿entendés? Obvio le dijo. Y la maestra la retó, ¿entendés? Entonces, hay que explicar ahí los contextos, los ámbitos. Para una persona mayor, que un enano te diga obvio, es un uso del lenguaje que para nosotros es como que me está sobrando. Porque ¿quién te cree que soy, chichón de piso? Como si yo estuviera haciendo una estupidez. Pero para los chicos ahora obvio es como decir, sí, está bien, estoy de acuerdo con vos. ¿Eh? Era obvio, pero el uso de la palabra es distinta hace 30, 40 años que ahora. ¿Sí? Entonces a un mayor, vos le decís obvio, un enano le dice obvio, y dice, que es un superado, ¿no? ¿Tá? Entonces le tuve que explicar eso para que ella pueda entender y hacer un juicio de valor adecuado de por qué a la maestra le cayó mal que le diga eso y que entienda el contexto de su maestra. ¿Entendés? Eso que dice Mariela, de como tener en cuenta en dónde la persona hizo eso que yo estoy por juzgar, Sí, acompaña por ahí los prejuicios que dijo al principio Santi, que uno tiene antes justamente de entrar en esta situación de juicio y evaluar si el propósito está claro, si el ámbito y todas las otras letras. yes. O sea, si yo pienso esto, pero también ver por qué la persona, bajo qué contexto y ámbito la persona actúa de tal manera. Bien, el contexto incluso es el contexto personal. ¿Entendés? Si una persona viene y te habla mal, no está bien que te hable, pero vos tenés que ver el contexto en el que esa persona está. ¿Qué le pasó? ¿Sí? Tiene un problema, está enferma, le duele algo, es una persona que la han cascoteado mucho, entonces está siempre a la defensiva. ¿Entendés? Entonces toda esa información te va a servir para hacer un juicio de valor o emitir un juicio sobre esa persona adecuado. O sea, no está bien que te hable mal, pero no es lo mismo que te hable mal a alguien, no sé, mi hijo que no tiene por qué hablarme mal, ¿entendés? Que una persona que por ahí, no sé, fue maltratada, ¿entendés? O no, pero está, no sé, le pasó algo. ¿Eh? Entonces ahora vamos a ver qué más tengo que indagar, pero se dan cuenta que en el debido proceso hay que ver. ¿Está alguna duda? Sí, Laura, habías levantado la mano. Yo te quería contar que, por ejemplo, también está otro ejemplo, era con Mateo, una temporada, estaba en la de amarlo. Entonces dejé de lado mi propio prejuicio hacia lo que él me dijo. Claro, claro, muy bien. Saliste de tu cabeza de adulto y te pusiste a la cabeza de un niño con todo lo que eso implica y bueno, ver de ahí cómo lo ayudas. Muy bien, muy bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? Avanzamos. Bueno, después están los ámbitos, digamos que son como espacios que tienen sus propias, muchas veces sus propias reglas, sus propios códigos, ¿no? Por ejemplo, familia, trabajo, iglesia. ¿Entendés? Hay cosas acá del funcionamiento de la iglesia que vos te podés conducir mal, pero eso aplica acá, no necesariamente a tu casa, ¿sí? Hay otros que obviamente son iguales en todos lados, ¿eh? Son transversales, claro. Sobre todo para el creyente, ¿no? Que tiene que tener siempre una unidad, pero hay cosas que no van, ponele, bueno, siempre hablábamos del liderazgo y la autoridad del hombre, ¿no? Entonces, ponele que acá, no sé, Mariela, digo, porque somos colegas, estamos en el mismo hospital, ¿no?
Mariela dice, bueno, yo ahora agosto voy a armar la lista de predicadores, voy a elegir los temas, te voy a decir qué día vas a hablar vos, te hablas mucho, así que yo quiero que hable Antonio, que hable Juanjo también, así que te pongo los días. Y bueno, cualquier problemita que haya, venís y me decís a mí. ¿Eh? Sería como una situación inapropiada para este contexto. Pero puede ser que en el hospital ella sea mi jefa. Entonces ella me pone los días de guardia, me dice qué paciente atiendo y qué no, y que si ahí tengo algún problemita, le tengo que ir a decir a ella, es lo que corresponde. Simplemente cambia el ámbito, el contexto y puede cambiar el sistema. ¿Está? Los roles. ¿Está? Bueno, las cosas de la pareja, la relación entre padre e hijo, ¿no? Educar a nuestros hijos a que sepan que esa relación con ellos tiene este contexto que es distinto que la que ellos tienen con sus amigos, ¿no? Entre hermanos, los contextos culturales y generacionales. ¿Entendés? Eso es tremendo, tenemos que tenerlo presente antes de bajar un juicio de valor. ¿Entendés? Vos no sé, te criaste laburando de los 8 años, de sol a sol, te la rompiste la vida para comer y llegaste acá ahora a tener estabilidad y agarrás a uno de estos pibes ahora de 20, 30 años que por ahí consiguen un laburo, laburan un año y dicen, no, renuncié al trabajo porque ahora me voy a tomar un año sabático, quiero ir a pasear y quiero ir a conocer Tailandia. Querés agarrar el cogote, ¿entendés? Pero es la generación, es así, es la cultura. Después hay que ver otros factores, ¿no? Si está bien, está mal, corresponde o no, pero mínimamente tenés que saber que él no se crió como vos, no pasó lo que vos pasaste, no experimenta lo que vos experimentás y tiene una cabeza distinta a la nuestra. Entonces, saber el contexto para después juzgar con justo juicio y no superficialmente. ¿Está? Bien, hay 1000 cosas más para decir, pero tenemos que pasar a la B de pavear. Y la B es la base o el estándar. ¿Qué quiero decir cuando digo base, estándar, parámetro de referencia? Por ejemplo, bueno, sí, ya seguí el proceso, tengo un buen propósito, empaticé acá con Mateo, ya entiendo que él es de otra generación, que es un vago ahí que está con la informática, que tiene una personalidad distinta que la mía, que se parece a su papá, o sea, todo eso ya lo tuve en cuenta, ¿sí? ¿Qué más necesito ahora antes de ir a decirle, mirá, estuviste mal en esto o estuviste bien? Siempre hablamos del juicio como que hizo algo malo, pero por ahí lo tengo que ir a felicitar por algo. Antes de felicitarlo, que también es un juicio, ¿sí? ¿Qué sería la base, el estándar o el parámetro de referencia? Guardaría relación con el ámbito. Uno no juzgaría de igual modo en la casa como en una escuela. Bien, entonces en diferentes ámbitos puede haber diferentes bases, estándares, diferentes parámetros de referencia. Ok. Podría ser un código. Un código. Por ejemplo, en casa hay normas de convivencia. Normas de convivencia del hogar. En la iglesia, Otras. Sí. y para mi vida, tanto. Bien. Entonces, en base a eso, o sea, hay cosas que te digo, bueno, todo bien que vos quieras ir a Tailandia, pero primero tenemos que ver qué piensa nuestra familia, cómo nos organizamos para que ¿Por qué? Porque en la base estándar de ella es importante lo que piensa la familia. Ese es su parámetro de referencia, es el código, es la regla, la norma, la vara de medir que se usa en la casa. Mira, acá, antes de que haga lo que quiera, hay que ver qué piensa la familia. Y por ahí, en la familia, no sé, de los Rivas, no interesa qué piensa la familia. La familia grande, ¿no?
¿Qué van a decir tus tías? Y, no importa, hay que piensa papá y mamá. Pero en otras familias es importante que piensa la tía, la abuela, el vecino. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Está bien eso? Para lo que venimos desarrollando el estándar, siempre decimos que el estándar, nuestro estándar es la Biblia. Sí. Comparado con qué. Si estamos hablando de un periodo. Depende de qué estemos juiciando, porque Bueno. si tu hijo se quiere quedar mirando la tele hasta las 4 de la mañana y mañana empiezan las clases, vos le decís no. ¿Por qué? Porque no corresponde, porque mañana te tenés que levantar temprano hasta las 10. Pero ¿cuál es tu estándar, tu parámetro de referencia ahí? No, yo no me establecí esa norma. Ah, bueno, ella la estableció. Pero por ahí, está bien, ella dice, no, acá en casa se mira tele hasta las 10. Después los pibes te empiezan a decir, ¿y por qué? Entonces probablemente ella tenga que reformular o fundamentar. Y entonces sí, no, porque vos tenés dormido 8 horas, flaco. Pero ahí ella tiene un fundamento que sale de su opinión. Bueno, pero es una base, un estándar, Claro, pero ¿entendés? esa base, digamos, tiene un contexto de dónde sale y está fundamentada no solo por lo que ella dijo, sino en este caso por que el cuerpo necesita ciertas horas para descansar. Toda base o todo estándar debe ser lo más robusto, lo más sólido posible. ¿Entendés? Si nuestro estándar es porque a mí se me da la gana, y es complicado, ¿viste? ¿Cómo vamos a juzgar así? ¿Entendés? O sea, todo el mundo se tiene que adaptar a lo que a mí se me da la gana. Es complicado. Ahora sí, con el tema de la hora de sueño, te dicen, no, porque un adolescente necesita dormir 8 o 9 horas, porque, bueno, yo soy doctora y yo sé eso. Y bueno, se le va a hacer más difícil a lo hago cuestionar eso. Tiene sentido. Por ahí, siempre que podemos buscamos fundamento bíblico. No siempre va a haber un fundamento bíblico en algunas cosas. ¿Sí? Puede ser que la base del estándar puede ser la experiencia y el conocimiento, y el otro también puede ser la fe, porque nosotros decimos que la ley de Dios es nuestro estándar, ¿por qué? Porque Sí. nuestra base es la fe. Claro. Entonces, toda vez que podemos, vamos a ver cómo la palabra de Dios, las normas de Dios, los estándares de Dios aplican a una situación de nuestra vida. ¿Sí? Pero a veces no la vamos a poder encontrar. ¿Sí? No la vamos a poder encontrar una base bíblica explícita. ¿Entendés? Entonces va a haber que buscar. A veces sí, muchas veces sí, no siempre. O sea, acá había un estándar del horario de culto. ¿Cuál era el estándar del horario de culto? A las 20. ¿Y qué pasó ahora? 19:30. Cambió el estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque pues no hay ninguna ley, o se puede reformular, o se puede. Había personas que decían se hace tarde para volver a casa. Bueno, entonces hay, vamos a decir, una cuestión superadora, que era el beneficio del hermano, entonces se modifica el estándar. ¿Entendés? Pero había un estándar. Entonces, si vos llegabas, tenías que tocar la guitarra, Juanjo, y te caía 8:05, le podíamos decir, estás tarde, viejo. ¿Por qué? Porque había un estándar, que era que la reunión empieza a las 8. ¿Entendés? Entonces, ¿y es bíblico que empiece a las 8? No, pero había que ponerlo. ¿Sí? Bueno, establecimos que es ordenado eso. Y ese principio y de orden Sí. ya no solamente por fe, sino a base de la experiencia y el conocimiento que cada persona vive. Por eso, es decir, las bases y los estándares pueden ir construyéndose, enriqueciéndose. Y quiero decir algo más. El estándar, por ejemplo, la puntualidad es un caso típico. ¿Sí? A las 8 es llegar en punto. Para ellos dos no, porque ellos siempre son tempraneros. Juanjo y Walter, los dos hicieron así. Para ellos llegar temprano es llegar 10, 15 minutos antes. ¿Entendés? Ahora, ¿qué querés? ¿Estar a las 8 o empezar a las 8? Bueno, ahí se reformula, ¿entendés? ¿Eh? Hay otros países que vos vas y es a las 8 y toda la Claro. gente está a 7:30. Y depende. Hay países donde voy a las 8 y es a las 8:30, Bueno. no hay nadie. Y después depende de lo que dice Ceci, depende del, volvemos arriba, del ámbito, del contexto. ¿A qué nos vamos a juntar a las 8?
a la reunión o a comer un asado. ¿Entendés? Nadie... ¿eh? Está bien, pero... Está bien. Pero todo el mundo hizo un juicio sobre esto. Todos ustedes hicieron un juicio sobre el cambio de horario. Automáticamente, todos lo hicieron. Algunos dijeron, está bien, me da lo mismo. Otro habrá dicho, pucha, no, yo quería las 7. Y otro, no, yo 7:30 todavía estoy. ¿Por qué? Bueno, todos hicieron un juicio, pero después, bueno, como decís, por la envergadura del caso, nadie se quejó, por lo menos nadie. ¿A vos te dijo alguien, Antonio? Por ahí están hablando todo a espalda tuya. Igual fue todo culpa de Antonio. Bueno, avanzamos un poquito más, entonces, Entonces, hay estándares bíblicos para muchas cosas, siempre tratamos de buscar directa o indirectamente cómo podemos ajustar a lo que la Biblia dice, pero también están los sistemas de creencias, las tradiciones, después hay reglas, hay protocolos, hay acuerdos, depende del ámbito, donde sea, ¿sí? Lo importante es que si yo lo voy a juzgar a él, o vamos a hacer al revés, él me juzga a mí, me dice, vos sos un impuntual, porque para mí llegar temprano o llegar a horario es llegar 15 minutos antes, tiene que saber si los dos compartimos la misma el mismo estándar, la misma base, ¿sí? Porque si no compartimos la misma base no nos vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿entendés? Estamos en dos veredas diferentes. Si es un tema cuestionable u opinable, hay cosas que son blanco o negro, pero hay otros temas que no, ¿entendés? El tema del horario del culto. En casa nos reímos siempre de Cecilia. Cecilia es rajar de acá lo antes posible, llegar a casa lo antes posible, que la chica coma lo antes posible, que se acueste lo antes posible. Porque ella tiene un argumento, ¿no? Que las nenas no se levantan. Y ella quiere que toda la iglesia haga eso. Pará. No, pero no es... No. No es que te lo va a imponer, sino que cuando por ahí programamos algo de la iglesia, vamos a hacer tal cosa o lo otro, ella piensa y dice, no, pero va a terminar más tarde. Ella está pensando que todo el mundo hace como hace ella. Nosotros nos reímos y le decimos, ¿qué le decimos? Nosotros le decimos que no todos están apurados para volver a su casa y que los chicos se duerman antes de las 10 o de las 10:30. Entonces, claro, cuando nosotros queremos hacer algo, decimos, bueno, terminará más tarde, y a ella le preocupa que los chicos se van a acostar tarde, pero no todos se preocupan por eso de la forma que ella se preocupa. Entonces, claro. Le decimos eso. Entonces, no es que ella esté imponiendo algo, pero es en base a eso ella juzga la situación. Claro, ¿entendés? Y ya se preocupa y ya me tira el problema a mí también, ¿entendés? Que soy el que siempre quiere romper esa regla, ¿entendés? Entonces ahí hay un tema de estándares, de base de estándares. Pero que ¿Está? también tiene un ámbito por el cual ella juzga así, y es porque a la mañana ella tiene que levantar Claro. la nena y Es su contexto, o nuestro, o de ella, porque es la que más lo sufre es ella, es su contexto, es su ámbito y son sus estándares para su situación particular. ¿Entendés? Si ve que, no sé, Pauli se acuesta a las 12 de la noche, no le va a parecer bien, y a lo sumo, no sé, podrá decirle a Gaby, che, Gaby, mirá, Pauli mandó un mensaje a las 12 de la noche, pero más que eso no le podrá decir. ¿Por qué?
por el ámbito, porque hay un ámbito que es un hogar, familia Civilotti, hay un hogar que es familia del Río. ¿Está? En esos temas. Bueno, perdón, avanzamos un poquito más. Estas dos preguntas son clave para poder ver si estamos compartiendo los mismos estándares y si estamos viendo las cosas de la misma manera, ¿sí? Ayuda a resolver el tema del ámbito, contexto y el tema de las bases estándares, ¿sí? ¿Qué significa para mí? Cuando alguien nos dice algo, nos plantea, ¿qué significa para mí que fulano me haya respondido de esa manera? Como la maestra de Sofía. ¿Qué significa para esa mujer que un chichón de piso de 60 centímetros le diga obvio? ¿Está? ¿Y qué significa para mí algunas cosas? Entonces ahí podemos empezar a tenernos. El cuarto punto son las afirmaciones. ¿Qué es una afirmación? Es un hecho, un observable. Algo, son las 9 menos 1. Eso es una afirmación, es un hecho observable que lo puedo observar yo y que lo puede observar cualquiera de ustedes que mire su reloj. Ahora yo digo, es temprano. Eso ya no es una afirmación, es un juicio mío. Es un juicio subjetivo mío. Vos mirás la hora y decís, es re tarde. Y los dos vimos que son las 19:20:59. ¿Está? Afirmaciones, hechos observables, y acá se ensalza, levanta la figura del testigo, ¿sí? Porque si yo lo veo, tengo que chequear con otro si está viendo lo mismo. Si 2 o 3 ven lo mismo, incluso aunque sea subjetivo, ya tiene un poco más de consideración, puedo empezar un proceso de tratar el tema, ¿sí? ¿Cuántos testigos necesito? ¿Cuántos necesito? 2 o 3 testigos. Bíblico eso, ¿sí? Para todo, gente, para todo. La pavada. Por ahí el caso de Sofía, ¿viste? Antes de decirle, vos me quisiste arruinar la tarde golpeando ese vidrio, tener preguntado, ¿qué pasó que no frenaste? Por lo menos que ella atestigue, ¿no? ¿Qué pasó que no frenaste? Y me dijo, no, quise frenar y no pude. Bueno, ya baja. En la medida de lo posible recabar información. Cuando decimos 2 o 3 testigos, es lo que se llama en todo juicio la etapa de la instrucción, donde el juez se instruye, aprende, recibe información. A veces tiene que llamar un perito, a veces llama a testigos, gente que vio, a veces junta la evidencia circunstancial, ¿sí? Es decir, no del momento, pero la evidencia circunstancial, es decir, cosas que están alrededor que a veces suman. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Entendés? Vino y me contestó mal. Bueno, tengo el testigo. Che, ¿vos viste lo mal que me contestó? Si hay alguien. ¿Qué le pasa? No, la evidencia circunstancial, no, bueno, en la casa, no sé, perdió la billetera. Bueno, la evidencia circunstancial que me ayuda a armar la causa. Sí. Claro, ese es el juicio que ella tuvo que hacer de lo que yo le dije. Aflojó. Quizás tendría que haber dicho, me voy atrás, no moriré. No sabía, se lo dije. Claro. Para mí era de vida o muerte. Igual hay que ver si esa afirmación es Bueno, para mí era de vida o muerte. Sí.
Las afirmaciones confiables, pregunta Santi, bueno, vas recabando la información más objetiva posible. Observen, yo quiero que captemos esto, ¿no? Es un laburo tremendo hacer esto. Pero ¿te das cuenta que si hacemos todo esto antes del veredicto, cosas que van a abortar? Y si, claro, claro, sí, claro. Bueno, y si llegás bien, ¿viste? Bien afirmado, le sirve a todo el mundo y se hace. Acuérdense que nosotros somos siervos de la justicia de Dios. O sea, nosotros portamos la justicia de Dios, no podemos manchar las manos con nuestras propias gestiones de cuarta categoría. Sí, incluso aunque se cumplan todas las letras, por ejemplo, por el rama sófico en el ejemplo, quizá el reto estuvo bien, pero la forma en la que se lleva a cabo. Obvio. Claro, el proceso podía estar completo en motivos, en información, en estándar, Sí. en contexto, pero como la parte en la que se transmite. No, es que yo apliqué la abusividad y la severidad de la pena. ¿Entendés? La reté como si hubiera, claro. Porque está ocupado, pero te retó el maestro. Claro. Pero ¿Eh? no tuvo un debido proceso, Sofía. No tuvo nada, pobrecita. Bien. Y la última. No, no. No. Nomás yo puedo decir esos veredictos que puede también, o sea, defendiéndote. Puede ser que, por ejemplo, Dios, cuando daba sus juicios al pueblo de Israel, Sí. era muy explícito porque era una sucesión de varias cosas que ya venía haciendo el pueblo de Israel. Sí, pues no puede comparar nomás con Dios. No, pero yo lo ¿Cuál es el aplico a la punto? vida de- ¿Cuál es el punto? Anda al punto. Nosotros damos un veredicto, puede ser un veredicto duro, pero en base a varios sucesos que ya pasaron. Sí, por supuesto. A veces la pena tiene que ser muy severa. A veces tiene que ser muy severa, pero tiene que ser un justo juicio. ¿Entendés? Fíjate cómo, si tira el vaso a la mesa y te mancha el mantel de plástico, pero si tira el vaso y te mancha el tapizado y te sale 100.000 pesos lavarlo, ¿entendés? Yo no la puedo castigar con una severidad porque me salió 100 lucas el arreglo. ¿Entendés? Porque, digamos, la acción fue la misma. ¿Entendés? Entonces, eso muchas veces hace. Uno reacciona porque medís la consecuencia y no te enfocás en el acto que hizo la persona. ¿Entendés? Nosotros no podemos. Esto es un protocolo, ¿sí? Es un protocolo. Por ejemplo, ¿sí? Y lo último, esto da para 5 millones de años. Último, papacho. La refutación. ¿Qué es la refutación? ¿Qué quiero decir acá? No, porque todo esto eso significa, está bien, pero todo esto es un ejercicio que hace ¿quién? Yo, acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ser el abogado defensor de la persona a quien estoy acusando, ¿sí? Y encontrar todas las cosas que podrían no ser como yo digo. Por ejemplo, en el caso de Sofi, ¿y si se le cortaron los frenos? Ya está, ¿entendés? Ya está. ¿Y si no me escuchó cuando le dije que no haga ruido? ¿Entendés? Entonces ahí se cae el proceso. Porque yo mismo estoy planteando la refutación o baja la intensidad de la locura, ¿sí? Entonces, otros elementos, otros contraargumentos, otros hechos opuestos, ¿sí? Que pueden estar también. Y todo eso va a hacer que baje todo y que si se llega... y lo opuesto también, ¿no? Es decir, cuando hablamos ahora del reconocimiento de Walter como diácono, ahí ya hubo todo un
proceso judicial que hicimos básicamente con Antonio, ¿no? Pero después trajimos acá a decir, bueno, si hay alguien que no está de acuerdo, que tiene alguna cuestión, que lo plantee, ¿sí? Entonces se abrió la posibilidad de contraargumentar antes de llegar al reconocimiento final. ¿Está? Entonces la última diapo para que se lleven los casos, los ejercicios prácticos que de las 3 personas que me mandaron lo traje, ya va a quedar para otro momento. Por ahí lo subo al grupo de WhatsApp para que se arme un lío bárbaro ahí en el grupo de WhatsApp, no me importa. Después se hace mucho lío, le bloquea a todo el mundo. Recordemos esto, hermanos. Haces tuki tuki tuki, tuki 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 tuki. No tanto, este ya se quiere ir. Una antes, una después. Ahí está. Finalmente, dentro de las cosas que nosotros podemos hacer en toda situación en que nos encontremos, es llevar un sacrificio de paz. Es decir, a veces es sufrir el agravio, ¿sí? Y eso es ganar, ¿sí? Y esperar, dejar pasar el momento, orar, entregar el juicio en las manos del Señor. No, pero está mal, pero no tiene por qué, pero ¿quién se cree que? Pará, sufrir el agravio, capaz que eso es lo mejor, y buscar la ocasión para llevar la verdad y la justicia a esa persona, ¿sí? Lo último son 3 reglas de hermenéutica bíblica que no se estudian en el Instituto Bíblico, lamentablemente. ¿Cómo puedo preservar la vida? Toda vez que yo encuentre que tenga esto, preservar la vida. Bueno, nosotros no andamos matando a nadie. ¿O sí? Sí. Entonces, ¿cómo puedo preservar la vida? La vida humana, la vida biológica, la vida de una relación, la vida de un ministerio, la vida de un proyecto. Preservar la vida, ¿sí? ¿Qué mandamiento pesa más? O a veces nos acordamos de uno nomás, ¿viste? Hay otro mandamiento bíblico que se puede aplicar en este caso y que sea más pesado, como vimos recién. Por ahí soportar el agravio, sí, el agravio es pecado. Te agraviaron, bueno, pero ¿qué pesa más? Bueno, por ahí pesa soportar el agravio, encomendar la causa al que juzga justamente y buscar la paz, y después vemos, ¿entendés? Entonces ver qué pesa más y cómo puedo ir más allá del juicio. Todo lo que vimos y todo lo que nos enseña la palabra de Dios es la base. De ahí en más podemos hacer más, amar más, perdonar más, ayudar más, comprender más, empatizar más, trabajar más, servir más, dar más. Lo que aprendemos de la palabra de Dios es el mínimo. Todas las instrucciones que estamos viendo son solo el mínimo que tenemos que hacer como hijos de Dios. De ahí para arriba, tal como lo hizo el Señor, ¿no? Que siendo aún pecadores, nos condenó a todos, nos mandó a todo al infierno. No. ¿Era legal eso? Sí. Pero Él hizo más. Soportó el agravio y pagó el precio de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso Él es el príncipe de paz, ¿no? Pesó más eso. Pesó la vida, ¿entendés? Pesó la vida, preservar la vida de nosotros. Sí. Por encima de todas nuestras injurias y calumnias al Señor. Tremendo. Exacto. Pero bueno, eso siempre implica pagar un precio. No es gratis. Sí. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Nos vamos desafiados a poder ser siervos de la justicia, honrarla, vivirla, practicarla, exponernos a ella, subordinarnos a ella y mostrarla, Señor, con todos, los unos para con los otros, mostrarla aún en el mundo, aunque es difícil, aunque
no podemos exigir de ellos lo mismo, pero cuántas cosas podemos nosotros sí hacer. Danos sabiduría, Señor, para recordar esto y poder aplicarlo, que sea un conocimiento aplicado, y que estemos meditando, reflexionando en esto. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que he tomado mi justicia en mi propia mano y he abandonado la tuya, Señor. Danos la gracia que solo tú tienes, Señor, las palabras de vida eterna que provienen de ti, para que podamos vivir así, podamos impactar a nuestras familias, a esta congregación, a nuestros compañeros de trabajo, del colegio, nuestros vecinos, y aún a desconocidos, Señor, que puedan ver en nosotros gente que sirve a la justicia, que procura y busca la paz y que ama con el amor con que hemos sido amados. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.